Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al bajar del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos celebrando esta Santa Eucaristía en este viernes de la 12ª semana del tiempo ordinario. En lo personal, un día muy especial, porque agradezco el don de la vida, y agradecer el don de la vida me vincula a mis padres, a mi familia y a Dios, porque ninguno de nosotros, yo tampoco, nos hemos dado la vida a nosotros mismos. Es un don que tenemos que agradecer y dar gracias. Claro, un día especial es el día del cumpleaños, pero esto tendría que ocurrir todos los días. Pero no es fácil de comprender cuando en la vida de las personas, de las familias, de los pueblos, se entrecruzan circunstancias que parece que no son para dar gracias. Me refiero a la experiencia del sufrimiento, del dolor, de la cruz, del pecado, incluso de la muerte. Y de alguna manera es necesario referirse a estos aspectos de la vida de las criaturas humanas, porque hoy es viernes y todo viernes es sombra del Viernes Santo. Y el Viernes Santo es el día de la gran ofrenda, del amor extremo, pero también del gran perdón. Y hoy día estamos haciendo un punto de inflexión en la liturgia, en las lecturas que se nos presenta a través de la Iglesia por la obra del Espíritu Santo. Hemos terminado el Sermón de la Montaña, hemos omitido los últimos versículos porque ayer celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo y hemos hecho las lecturas propio de la solemnidad y no hemos hecho una pausa en las lecturas del día a día del tiempo ordinario, pero ayer hubiésemos leído los últimos versículos del Sermón de la Montaña, que son 3 capítulos, el 7, el 8 y el 9 de San Mateo, el 5, el 6 y el 7 de San Mateo. Hoy estamos empezando en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8. Y el capítulo 8 y el capítulo 9 son, diríamos, una preparación para lo que estamos viendo los días domingo, que hemos empezado hace ya 2 domingos con el discurso misionero. Después de Pentecostés retomamos el tiempo ordinario en el domingo, después del Corpus Christi, y se nos presenta la misión. Pero esa misión no se puede entender, en primer lugar, sin el Sermón de la Montaña,
y sin lo que se nos presenta en el capítulo 8 y 9 que ahora estamos empezando a contemplar. ¿De qué tratan estos capítulos? Claro, si me pongo a hablar de qué tratan estos capítulos, los dejo hasta mañana. No es el caso, pero algo les tengo que decir. Estos capítulos presentan, a diferencia del Sermón de la Montaña, que hace énfasis en las enseñanzas, en el discurso del Señor, estos capítulos hacen énfasis en las acciones del Señor. Las palabras son más breves, las acciones son muy significativas y son una serie de signos, de milagros, de curaciones, de distintas acciones sobre la naturaleza. Es decir, el Señor es el Señor de todo, es el legislador no solo en la ley para que los seres humanos aprendamos a amar, sino también la ley natural que rige toda la naturaleza. Y eso es el misterio de los milagros. ¿Por qué el Señor hace a veces milagros? Si Él es el legislador y Él ha dado las leyes naturales y las cosas tienen que ocurrir de esa manera automática, Él se tiene que inhibir y no puede actuar. Y es que Él actúa a veces por encima de la ley porque es el legislador, pero no porque es caprichoso, no porque es un arbitrario, no porque no respeta la ley, sino porque Él quiere manifestarnos que además del dinamismo natural, además de las consecuencias del pecado en el corazón del hombre, el Señor está cerca y el Señor viene a liberarnos, porque Él en su Pascua está haciendo una nueva ley, una nueva creación, que se pondrá de manifiesto plenamente cuando venga por segunda vez glorioso como Rey Supremo con toda gloria y majestad. Y entonces en esta sucesión de milagros que vamos a ver en el capítulo 8 y 9, en los días de semana, vamos a ver muchas curaciones, a Jesús caminando sobre el agua. Hoy se nos presenta la curación de este leproso. Y en los días de esta semana hemos empezado a contemplar la historia de Abraham. Y hoy continúa. Y resulta que Abraham a los 100 años es padre. No por primera vez, por segunda vez, pero de su esposa, anciana y estéril. Imagínense. Claro, uno dirá, esto será fantasía. ¿Será verdad? ¿Ocurrió así o es una forma de decir? Dicen los teólogos liberales con poca fe. Pero dice Abraham que cuando recibe ya el anuncio de que dentro de un año ya va a ser padre y la madre va a ser Sara, él creía que podía ser de Ismael. Ya era padre de Ismael, era el hijo de la esclava, pero el designio de Dios es que tenga un hijo con Sara. Y entonces Sara se ríe, dice, ¿qué es esto? ¿Que cómo vamos a tener? Imagínense una mujer de 85 años y un hombre de 100 años. Y se cumple, es Isaac. Pero eso que ocurrió es figura justamente también de esto que hablamos. El Señor está haciendo una nueva creación. Ya empieza silenciosamente en esa preparación de la venida del Señor, del pueblo de Abraham. Nos da algunas pistas de lo que va a ocurrir con la descendencia de Ismael y cómo al final, probablemente de una manera que nosotros no alcanzamos a imaginar, Él nos va a unir a todos los seres humanos, 6.000 millones aproximadamente más, en un solo pueblo, en una sola fe, en un solo Dios y un solo Padre. Y Abraham es un hombre de fe, Sara es un hombre de fe, pero la fe requiere además del asentimiento de la inteligencia
el asentimiento de la voluntad, es decir, del querer. Y nosotros tenemos muchos quereres. Yo habitualmente, por mi familia, acá están mis hermanos, una de mis sobrinas nietas, mi cuñada, no veo a mis otros sobrinos, pero en mi familia me celebran el cumpleaños el 29. Entonces yo ya después he tenido que acomodar cuando me di cuenta que era esto, ¿no? Porque eso no es algo que yo elegí. Nadie me preguntó, ¿qué día quieres que te celebren el cumpleaños? ¿El 29 o el 30? Es más, un niño ni siquiera sabe qué día ha nacido. Quien le dice qué día ha nacido son los padres, es la familia. Y nosotros hemos nacido no solo a la vida natural, también a la vida sobrenatural. En mi caso, no es que quiera hablar de mí, pero lo pongo para que nos demos cuenta cómo es este camino de peregrinos en la fe. Yo descubrí que me celebraban el cumpleaños el 29, después entendí las razones, no viene el caso explicarlas, pero mi cumpleaños es el 30 y entonces después descubrí además que el 29 se celebraba San Pedro y San Pablo y mi primer nombre es Pablo. Y entonces fui comprendiendo varias cosas. Fui comprendiendo la importancia del bautismo y la importancia de los padrinos de bautismo, porque una de las razones más importantes era que mis padres querían que mis padrinos de bautismo, especialmente mi madrina, estuvieran presentes el día de mi cumpleaños. ¿Por qué razón? Si es que tenían claridad teológica o no, pero ellos sabían de alguna forma, o el Señor los movía, que en mi caso se vinculaba bautismo y nacimiento natural. Poco a poco yo he ido pensando, ¿cómo es eso? Porque uno no siempre entiende la peregrinación de la fe. No solo es intelectual, no es que ya tengo todo claro y cuando tengo todo claro ahí creo. Como dice San Agustín, creo para entender y conforme voy entendiendo más, creo más. Es decir, hay una peregrinación que se mueve en el entendimiento, pero simultáneamente hay una peregrinación en el querer. Y en Abraham, él primero confía intelectualmente, diríamos, obedece y sale. Pero Abraham quiere ser padre, tiene riquezas, pero no es padre de familia, no tiene hijos, y entonces pasan desde que sale 15 años hasta que sea padre. Ya tenía, 25 años, tenía 75 años. 25 años después, recién tiene un hijo con la mujer que ama. Eso es figura de cómo la revelación se va manifestando. ¿Cuál es ese camino de liberación? San Pablo lo dirá, la libre y la esclava, refiriéndose a Agar, la madre de Ismael, y a Sara. Y entonces dice, la iglesia triunfante es figura de la libre, y la iglesia peregrina es figura de la esclava, porque nosotros acá todavía tenemos que ser purificados. Y el camino de la fe es un camino de prueba y de purificación de nuestro entendimiento, pero también de nuestra voluntad, es decir, nuestro querer. Y eso se nos presenta en el Evangelio de hoy, con esa palabra sencilla de este hombre leproso. Jesús baja del monte donde ha estado dando el sermón de la montaña, por eso dice baja, y se encuentra con un leproso. Leproso, que significa lo que en tiempos de Jesús era la antesala de la muerte, en todas sus dimensiones, porque era una enfermedad incurable, y el leproso era separado de su familia, separado de su pueblo, y ya prácticamente sepultado en vida, porque solamente podía subsistir, pero una vida donde era un mero individuo aislado, ya no había una vida de relación, ya la familia, así tuviera familia, ya no contaba.
Incluso no podría entrar ni siquiera a su pueblo. Y eso es figura de lo que hace el pecado en el ser humano. Eso es figura de la división que produce el pecado en cada ser humano, en esas heridas. Y el Señor viene a curarnos, y conecto con lo anterior, la vida natural y la vida sobrenatural, la vida nueva. El Señor ama, nos quiere, cuerpo y alma espiritual. No es que el Señor dice, bueno, tu cuerpo no importa, tu vida temporal no importa, aguanta nomás. Lo que va a venir después es lo único importante. Por supuesto que lo que viene después es lo más importante, pero al Señor sí le importa cada una de las cosas que ocurren en la vida presente, en nuestra dimensión psicológica, emocional, afectiva, física y de relación humana, comunitaria, familiar. Al Señor, a Dios, se involucra en todo lo que es propio del ser humano. No solo que se involucra, sino que también esas dimensiones de la existencia humana las viene a curar, las viene a sanar, y también lo físico, también la enfermedad. Y de alguna manera eso yo también lo he tenido que meditar y lo sigo meditando porque yo soy médico. Y de la mayor parte de mi vida ejercí como médico. En algún momento, no como Abraham, porque claro, no crean, el padre Raúl para invitar a la misa decía, vengan para que se enteren cuántos años tiene el padre Augusto. Pero claro, no son tantos como los de Abraham cuando salió de Harán. Pero claro, yo le decía a la gente, varias veces les digo, soy médico joven, la gente se ríe, aclaro inmediatamente, no soy joven de edad. Y entonces esa relación entre lo físico, lo temporal, la salud, la enfermedad, el pecado, la santidad, la división, la comunión de amor, son cosas pertinentes para todos los seres humanos, no solo para los médicos, pero yo hablo de mi testimonio personal. Y entonces uno lo tiene que pensar, porque puede ocurrir que pasan los años y uno puede pensar como Abraham o como Sara, esto cada vez se está deteriorando más. Las fuerzas parece que ya se están desgastando, parecería que esto no se va a cumplir. Y para que no lleguemos a esa, diríamos, desazón y tiniebla, el Señor nos da el don de la fe. Y conversando con algunas personas he estado preguntando a mucha gente católica de la iglesia, ¿qué es la fe? Y también me han preguntado a mí qué es la fe. Y entonces yo de lo que veo y que conozco hasta el presente, yo diría la fe es un misterio. Nosotros, la iglesia, las criaturas humanas, los teólogos, nosotros no sabemos con certeza, con precisión qué es la fe. Lo que sí sabemos es que es un don sobrenatural, que además sabemos que actúa sobre nuestra inteligencia, que es un don natural, sobre nuestra voluntad, que es un don natural, pero nuestra fe no es un mero sistema de creencias. Porque muchas de las personas podemos creer que nuestra fe es un sistema de creencias. Y entonces no, la fe, dirán algunos, es aceptar la doctrina, aceptar lo que esté en la Sagrada Escritura. Por supuesto que es eso, pero es muchísimo más. La fe es un don sobrenatural que nos permite entrar en comunión de amor con Dios. Incluye también un querer. La fe es lo que nos permite confiar en que el Señor es fiel. La fe es lo que nos permite saber que el Señor lo que dice lo hace y quiere que nosotros seamos uno con Él en plenitud.
Y en la vida presente eso se tiene que caminar, se tiene que purificar, no de parte de Dios, sino de parte nuestra, porque muchas veces nos acercamos al Señor, pero no terminamos de entender, porque nos falta creer y necesitamos hacer ese ciclo que San Agustín menciona. Creer para entender, entender para creer, y así hasta la visión plena. Pero uno puede pensar que con el sistema, entre comillas, de creencias que recibimos en nuestra catequesis de niños, primera comunión, confirmación, o no es que ahora yo soy catequista, ahora yo soy cura y entonces ya completé mi sistema de creencias y entonces simplemente ya, gravísimo error. Y de esa forma nosotros no hacemos la peregrinación de la fe, y cuando enfrentemos situaciones duras vamos a caer. Y el Señor quiere que lo descubramos y lo aprendamos. Y es pertinente, permítanme nuevamente otra digresión en mi experiencia personal y vital. Y les confío dos realidades de mi biografía. Algunas me preguntaban ayer mis hermanos, ¿por qué mis hermanos? Claro, yo soy el menor, mis hermanos me conocen mejor, porque ellos me han visto desde que yo no tenía idea ni quién era ni de dónde venía. Y entonces, claro, ellos tienen anécdotas de mi infancia, y claro, ellos han visto cosas que yo hacía, etcétera, pero ellos no saben lo que había en mi corazón cuando yo viví esas cosas. No voy a comentar de eso porque eso es más profundo y toma más tiempo. Pero quiero mencionar dos cosas, sí, de mi vida personal y familiar, porque la fe no solo es personal, sino la fe es personal y eclesial. Creo y creemos. Me preguntaban por qué mencioné eso el miércoles, y yo decía, nosotros decimos creo y decimos creemos, y eso está en el credo de los apóstoles y está en el credo niceno-constantinopolitano. Y entonces las personas acuciosas luego me decían, pero padrecito, yo he leído el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano, y los dos dicen creo. Empiezan así, no dicen creemos, usted nos está engañando. Y entonces yo me apoyo en la iglesia. Y la iglesia nos revela, porque así es el original griego del credo niceno, que se dice creemos. En algún momento alguien hizo la simplificación y entonces dijeron, digamos solamente creo. Pero es creo y creemos, porque igual que yo no vine a la existencia y yo decidí qué día iban a ser y quiénes iban a ser mis padres, yo tampoco decidí si es que fui bautizado de niño, que me bauticen. Y algunos padres ahora le dicen a sus hijos, bueno, mira, yo no le voy a imponer nada a mis hijos, que ellos crezcan y decidan si se bautizan o si no se bautizan, si son ateos, si son católicos, que escojan su creencia. Claro, esas personas ya están debilitando su fe o ya la perdieron, pero si creen que es un sistema de creencias, es un sistema de creencias entre muchos otros, y como los otros también, las otras creencias también hablan de Dios, uno puede creer también eso es fe, y esos son en todo caso preámbulos de la fe, que es como la razón poco a poco va comprendiendo para creer y cree para entender, porque efectivamente con la razón nosotros podemos llegar a descubrir que hay un Dios, principio de todo, el Dios de los filósofos, pero el Dios personal, el Dios que viene a salvarnos, el Dios que me toca, que me dice quiero, no es pues ni el Dios de los filósofos, ni siquiera el Dios del pueblo de la primera alianza, ni el de los musulmanes.
porque no los tocó, no vino en persona solo Jesucristo, pero se empieza a manifestar misteriosamente cuando nos empieza a llamar por nuestro nombre. Y por eso le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Pero además, hermanos, en estas digresiones, en mi cumpleaños, yo desde niño siempre hemos vivido en una parroquia llena de fe, donde el padre que me bautizó, que era el primer párroco de esa parroquia, promovió muchas devociones. Y entonces alrededor de mi cumpleaños y del cumpleaños de mi madre, que ya partió, que es el 4 de julio, en mi conciencia infantil siempre yo veía procesión de Corpus Christi, Sagrado Corazón. No entendía al principio qué era eso, pero recuerdo casi como si fuera hoy mismo que salía de mi casa y veía en la calle que había esa cosa y no sabía qué era exactamente, pero sabía que era algo grande, que era algo de Dios. Pero el cumpleaños de mi madre, el 4, fue el día que también partió mi hermano mayor. Y como ustedes comprenderán que el día de tu cumpleaños parte un ser querido, es algo que no es así tan fácil de procesar. Y si es que mi fe es pura creencia, yo no voy a alcanzar a comprender que en medio de eso que parece terrible, el Señor está obrando. Pero también ya sacerdote, el día de mi cumpleaños partió mi cuñada y acá está mi hermana. Y entonces, claro, ese día que parte mi hermano, nosotros no pudimos hacer la fiesta que siempre hacíamos en el cumpleaños de mi madre. Y también el día que partió mi cuñado no es que yo iba a celebrar, porque las celebraciones humanas no alcanzan para unir esas realidades que existen en la vida presente, el dolor, el sufrimiento, la cruz y la celebración, porque las celebraciones humanas están volcadas al externo. Pero el Señor viene a que nosotros podamos celebrar absolutamente todos los acontecimientos de la vida, incluso la partida de nuestros seres queridos. Y por eso nosotros celebramos la Santa Misa por nuestros seres queridos que partieron. Y por eso en esta misa estoy pidiendo por mi cuñado. Pero también estoy pidiendo por mi madrina, y también mi padrino, y también por el sacerdote que me bautizó, y también por mis padres, y también por mi hermano. Porque claro, uno dirá, pero bueno, pero hoy día es 30, eso todavía es el 4. Es que nosotros en Cristo ya está unido lo pasajero al eterno. Y si nosotros no vemos lo eterno, es decir, no tenemos esperanza firme, nosotros no podemos entender lo cotidiano. Y entonces no podemos entender lo que es una verdadera celebración. Y podemos creer que la celebración es embotarnos para que lo externo nos sature. Y no, la celebración es dar gracias a Dios, que es el eterno, que se ha encarnado, que une lo divino y lo humano, que une lo temporal y lo eterno, que viene y nos quiere, nos toca, nos cura, nos sana, sabe cuántos cabellos tenemos. Y si nosotros creciéramos en esa relación con el Señor, se nos curarían todas nuestras ansiedades, todas nuestras depresiones, todos nuestros temores, todas nuestras enfermedades. Pero alguien dirá, había muchos leprosos en Judea en tiempos de Eliseo y en tiempos de Jesús, pero solamente ha curado a este y después se nos dice que curó a 10, probablemente eran miles, y los otros no tienen nada de qué dar gracias, no tienen nada de qué celebrar. Y es que lo que celebramos es más que quitarnos un síntoma o darnos una alegría pasajera. Lo que celebramos es que Dios viene a nosotros
es la gracia que damos en la Santa Misa, y por esa razón nosotros podemos celebrar incluso lo que parece que no merece celebrarse. Claro, no lo celebramos como lo celebran las criaturas que no conocen a Dios, sino lo celebramos como celebra el Señor en la Iglesia triunfante, porque nosotros somos partícipes de esa misma victoria que todavía no se despliega. Entonces no nos desanimemos. No tengo todavía 75, estoy en la base 6 para irlos aproximando al misterio de mi edad, pero no es un secreto. Cumplo 67 años. Claro, físicamente ya me siento pues como ustedes imaginarán, pero en realidad cuando dejo de lado esos detallitos, reconozco que sigo siendo el mismo niño que empezó a descubrir quién era su papá, quién era su mamá, quién eran sus hermanos, y que empezó a hacer el camino de la fe. Pidamos pues al Señor que nos conceda la gracia de descubrir la verdad, que somos miembros de la familia de Dios, que somos hijos deseados y amados por Dios, porque para Dios no existe esa expresión tan terrible de decir, este hijo no lo deseo. Todos nosotros, y si es que podemos de repente creer, pero no tengo lo que yo hubiese querido, el Señor quiere darnos algo mucho más grande que lo que nosotros queremos, porque lo que nosotros queremos, nuestra voluntad tiene que ser purificada al punto que en algún momento solo lo queramos a Él. Pidamos pues que hagamos ese camino como pueblo de Dios, como iglesia, pueblo de oración, y sepamos amarnos como el Señor nos ama. Que así sea.